Bueno, esta noche en Corte 35, en nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada, tenemos al pastor Armando García, quien es director del Centro Latinoamericano de Misiones. Pastor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Pues siempre en nuestro programa los invitados empezamos o buscamos iniciar por el principio, por su infancia. Sé que no es poblano, sé que nació en el norte del país, en Mexicali. Me gustaría saber cómo era su ciudad, cómo era su familia, cómo era este ambiente cuando era niño. Bueno, yo fui grandemente impactado por toda mi infancia. Gracias al Señor tuve una familia muy unida. Mis padres, pues de trasfondo, pues de la religión tradicional, pero muy honestos, muy íntegros. Mi padre fue uno de los pioneros. Mexicali, la ciudad de Mexicali no es una ciudad muy antigua como Puebla, ¿verdad? Que ya tiene tantos años de ser fundada. Mexicali se fundó en los 1900 y mi padre emigró de Coahuila hacia aquel lugar y fue uno de los primeros abogados y fue una persona muy distinguida, un buen padre. Y nosotros somos cinco hermanos, en aquel tiempo todavía se daba así. Y tuvimos una familia muy unida, muy educada, con un padre y una mamá que de veras nos instruyeron pues en los principios de Dios y también en la educación. Así es que esos primeros años en Mexicali, un lugar desértico, otro panorama, pero se empezaron a fundar pues todo lo que fue la ciudad de Mexicali en sus inicios. Y pues tengo muy buenos recuerdos de esa infancia. Me llama la atención la figura de tu papá. ¿Tienes alguna enseñanza que él o alguna frase que te él dijera o algo que era muy específico para él o muy importante que te haya inculcado? Bueno, él siempre me inculcó conducta. O sea, yo le llegaba con mis calificaciones, bueno, siempre fui muy machetero allí, no es que sea muy inteligente, pero sacaba mis 9, mis 10 en matemáticas, en biología, en todo. Pero si tenía en el rubro de conducta 8, él no se fijaba en los 10 y 9 del otro, él inmediatamente, ¿qué pasó con la conducta? ¿Por qué 8? Y ahí era donde iba, bueno, todo mi esfuerzo, pero él siempre corrigiendo el carácter, la ética y la conducta. Entonces siempre me instruyó en la honestidad, en decir la verdad, a pesar de lo que me costara a mí, ¿no? O de las consecuencias, siempre decir la verdad. Y eso pues me instruyó muchísimo en las bases de mi carácter. Ahora que tocas el estudio y las calificaciones, ¿nos puedes platicar cómo era la escuela, primaria, secundaria, cómo fue, qué recuerdas de esta época? Bueno, todo lo que fue mi primaria estudié en una escuela de los hermanos maristas. Y esa escuela se fundó precisamente en el fraccionamiento donde nosotros vivíamos, pues la parte externa de la ciudad era desierto y me acuerdo desde los fundamentos de esa escuela nosotros andábamos en bicicleta encima de la construcción y todo, y cuando ya se construyó 3, 4 salones, fuimos los primeros niños que nos metieron a esa escuela marista. Y bueno, fue una escuela que me instruyó mucho en el deporte. Pues tenían valores también. Y pues como fui muy dedicado también al estudio, al compañerismo, tengo recuerdos muy bonitos de competencia, de saber trabajar en equipo. Nos hacían trabajar mucho en equipo, el equipo de fútbol, el equipo del salón, pues tener o apoyar a otras instituciones, a orfanatorios y demás con nuestros pocos centavos, ¿verdad? Y hacer competencias, a ver qué salón apoyaba más a ese orfanatorio, cosas de eso que me ayudó muchísimo a saber trabajar en equipo. Muy bien, yo creo que cada ciudad tiene es muy peculiar.
Y esa ciudad, para todos, a veces nuestra adolescencia nos marca por algún juego, por algún lugar que visitamos, por algunos amigos o por tardes que pasamos juntos con familia. ¿Cómo era tu ciudad cuando eras adolescente? ¿Qué es lo que te dejaba? ¿Qué es lo que recuerdas? Bueno, mi adolescencia la puedo dividir en dos. Aunque la convivencia en esos tiempos no había mucho peligro como lo tenemos hoy en día, que no puedes dejar a tus hijos ir a la calle porque te los pueden secuestrar, te los pueden agarrar por ahí y desaparecer, no sé, hay tanta inseguridad hoy en día. Antes vivíamos en la calle, andábamos descalzos, aunque eran temperaturas de 40 grados, 45, hasta 50 grados. Gente no lo cree, pero Mexicali es uno de los lugares más calientes. No es que sea la antesala del infierno, pero sí era muy caliente. Y pues jugábamos descalzos y jugábamos a ver quién duraba más cruzando la calle a mediodía y quemándonos los pies, ¿no? Pero pues era mucha convivencia y mi adolescencia fue muy enriquecida con amistades. En el norte es muy abierto y hacemos muchos amigos, muchas amistades. Me gustaba mucho la cacería, salíamos de cacería con los jóvenes al campo y regresábamos, compartíamos lo que habíamos adquirido y comíamos juntos. Pero mi adolescencia se partió porque a los 12 años yo decidí salir de mi casa y a seguir un llamado que aún desde muy niño tuve en mi corazón, de servir a Dios. Pero lo único que conocía de servir a Dios pues era lo tradicional, ¿no? La iglesia tradicional, lo que me habían inculcado ahí en el colegio marista, y me fui a los 12 años, me salí de mi casa, de ese entorno tan acogido, tan unido, ese ambiente de amigos tan padre. Me fui y me metí en un monasterio en Guadalajara. Entonces a los 12 años me salgo de mi casa, tomo la decisión de servir a Dios, de pues ir a un lugar a prepararme y me voy solo a Guadalajara, a un monasterio también de los hermanos maristas. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas en sí al ir a este lugar? Pues imagínate a esa edad, yo veo a mi hijo de 14 años y digo, tan chamaco, ya estaba yo fuera de mi casa y cuando tenía 12 años, mi hijo también, digo, ¿cómo me atreví, no? O sea, ¿qué fue lo que me impulsó tan fuerte? Y pues ese llamado que aún desde niño tenía, ¿no? Mi madre siempre supo que pues yo era una persona que iba a servir a Dios. Pues ella me cuenta cuando nací que ahí en el sanatorio y todo, ella vio una luz y Dios le dijo que el hijo que iba a tener iba a servir a Dios. Y entonces pues eso era lo que conocí y me dejó. Imagínate una mamá, yo no dejaría ir a mi hijo a ningún lado, o sea, me dejó ir y me fui allí a Guadalajara, pero precisamente impulsado pues por ese llamado de servir a Dios. Entonces pues me metí a ese monasterio, era lo único que conocía. Estuve 3 años ahí, todo lo que fue mi adolescencia, 12, 13, 14, 15, hasta los 16 años. ¿Después qué pasó cuando acabaste ahí o cuando saliste? Cuando salí, bueno, es Dios obrando en tu vida, ¿no? Son cambios tan tremendos después de 3 años y medio estando en el monasterio. Salí porque iban a quitar la preparatoria allí en el monasterio porque no había forma de hacerla. Entonces yo les dije, voy a hacer la preparatoria en Mexicali, regreso para seguir con el juniorado y bueno, ahí son varias etapas. Y cuando salí a la preparatoria la volví a hacer en Mexicali, pues ya a mis 16, 17 años, allí en el CETIS de Mexicali. Pues yo venía con toda la cultura pues religiosa que me habían inculcado y otra vez me reencontré con aquellos amigos que yo tenía de la infancia, pero ya estaba descuadrado, o sea, ya no me encontré con ellos, ellos ya tenían otra forma de llevarse, de pues tratar con las chicas, de tratarse entre ellos, como quiera, yo tenía pues
mucho de Dios. Quiero decir, tenía el temor de Dios, por decirlo así, y ya no pude yo compaginar muy bien con ellos, entonces empecé a ser un poco solitario. Yo siento mi preparatoria que me aislé muchísimo, y al mismo tiempo me fui alejando de Dios. Se fue apagando y me fui metiendo un poquito al ambiente de la preparatoria y todo lo que hay allí, ¿no? ¿Ya no regresaste al monasterio? ¿Ya se quedó? No, pues ya no, porque ya me empezaron a gustar las chicas. Las chavas, y yo seguí con el deporte. En ese tiempo jugué mucho el voleibol y entré al equipo selectivo y había equipo de mujeres, equipo de hombres y entonces ya allí pues dije, no, pues cómo voy a ir al monasterio si ya me está gustando esta chica, ¿no? O sea, yo creo que no es compatible, ¿no? No es compatible. Y entonces dije, no, pues ya no me regreso. Y ya no regresé al monasterio, me quedé allí haciendo la preparatoria y hasta terminarla. Ok, después, ¿estudiaste alguna carrera? ¿Qué fue lo que pasó después de la prepa? Bueno, después de la prepa, mis papás tuvieron un cambio fuerte y radical, porque después de estar ellos viviendo 20, 23 años en Mexicali, mi papá le ofrecen trabajar aquí en la Universidad de las Américas, como director de recursos humanos. En ese tiempo estaba el doctor Macías Rendón como rector, era muy amigo de mi papá, lo manda a llamar y él dice que sí. Nosotros estábamos en la etapa, y mis hermanos también, de pasar de preparatoria a universidad. Entonces, padrísimo, porque acá nos daban becas 100%. Pero también, pues, era muy fuerte arrancarnos de toda una infancia, como te he contado, y de raíces en Mexicali, y venirnos acá al sur, a Puebla. Entonces, terminando mi preparatoria, pues, vámonos a cambiar de ciudad, de ambiente, de casa, de amigos, de todo, y vámonos, y nos vinimos acá a Puebla. Por eso acá estoy en Puebla, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdas cuando llegas a Puebla? ¿Qué fueron tus primeras imágenes, tus primeros recuerdos? Ay, pues, como si estuviera en otro planeta. Para empezar, todo verde. Después de ver cactus y chamizos y cosas así del norte, pues todo verde, todo muy bonito. Al pasar de México a acá por la carretera México-Puebla, pues el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, montañas, nieve, bosques. Digo, uy, qué padre, o sea, muy, muy padre, muy bonito. Llegamos ahí a las casitas de la universidad y los 5 hermanos allí, pues, ¿qué hacemos? Pues agarramos una pelota de fútbol americano y empezamos a tirarnos pases y tratar de distraernos, ¿no? A este nuevo cambio y pasar a lo mejor posible. Y creo yo que fue un buen aterrizaje aquí en la ciudad de Puebla, y con toda la expectativa de lo que es. Yo no sabía lo que era la Universidad de las Américas, ahora sé que es una universidad de mucho prestigio internacional y un privilegio haber estudiado ahí. Ok, ¿cómo fue pues ya la universidad? Y también algo importante, ¿cómo fue ya las primeras acercamiento de Dios otra vez y alguna persona que te lo haya compartido? Pues bueno, yo creo que los designios de Dios están allí. O sea, el hecho de que nos hayamos cambiado de Mexicali, aunque en Mexicali empezaba un brote cristiano tremendo con el pastor Aurelio Arrache, el Señor nos trajo a Puebla, y yo creo que por ese motivo. Yo empecé en la universidad, pero empecé a involucrarme muchísimo con jóvenes que no me convenían, y empecé a desviarme y olvidarme de Dios, o sea, de lo poco que había adquirido lo estaba perdiendo. Pero pues también buscando el ambiente, me metí al equipo de básquetbol en esta ocasión, y el entrenador de básquetbol, el señor Mo Williams, pues era cristiano, y en cada cumpleaños de alguien, pues el pastel, y invitaba a un pastor, el señor René Zapata, a que compartiera a los muchachos. Pero pues no lo pelábamos, no queríamos, lo hacíamos pues porque el coach pues amablemente nos había
nos ofrecía esos cumpleaños, ¿no? Pero un día el entrenador de básquetbol se enferma de leucemia y es enviado a Houston, porque él era veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial, pues a curarlo allá, pero era una leucemia fulminante, le daban 2 meses de vida. Y la esposa del coach nos invita a su casa a orar o rezar, no sé qué era. Entonces fuimos todo el equipo, fueron todos aquellos grandototes, el chiquilín, pero medía 2 metros, el canguro y varios amigos. Y estábamos allí, e inclusive pues yo había traído mi rosario, porque, bueno, eso que se usa para rezar, ¿no? Y dije, pues, ¿a qué horas van a empezar? Y entró precisamente el señor René Zapata con su esposa, y no rezaron, oraron. Se postraron en el suelo y empezaron a orar por la sanidad del señor Mo Williams. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, se llenó de una presencia de Dios esa habitación de una manera increíble. Yo guardé ahí mi artefacto y me puse a escuchar, pero sentí a Dios. Al terminar esa oración, ellos se acercan y me dicen y me invitan a la primera reunión de jóvenes de la Universidad de las Américas. Y yo les dije que sí, Y esa primera reunión era el próximo lunes, y yo ya estaba puntual en una casa por ahí, por La Paz, la casa de los señores González, del doctor González, que muchos conocen por acá. Allí, su hija, con otros 4, habían orado y empezado una reunión de jóvenes de la Universidad de las Américas. Y yo fui el primer invitado, y fui el primer convertido. Fui el primero alcanzado por ellos, y para mi mayor confirmación fue que nos llamaron de Houston y nos dijeron que el coach estaba completamente sano, que Dios lo había tocado y sanado, y esto impactó mi corazón. Dios es real, Dios no está colgado allí en una pared, Dios conoce nuestras necesidades y está vivo. Entonces conocí a un Dios real, y con la palabra de Dios que allí nos estaban dando, pues Cristo llegó a mi corazón. Y bueno, en esta parte que vas contando de tu crecimiento ya un poquito más como cristiano, tal vez estas revelaciones del día a día, ¿cómo llega la palabra misiones a tu vida y a tu corazón? Bueno, ya ves que yo desde muy jovencito sentí el llamado, y el llamado misionero estaba allí. Yo estuve con este grupo de jóvenes por casi toda la carrera. Alcanzamos a maestros, alcanzamos a jugadores deportivos, alcanzamos a estudiantes. Tuvimos un grupo de 120 jóvenes, fue un avivamiento. Muchos de ellos ahora sirven al Señor también. Cristela Sierra, Guillermo Galván, misioneros, o sea, puedo mencionar a muchos. Javier Michel, gente que estuvo con nosotros y está con nosotros en el ministerio. Fue un avivamiento, fue algo tremendo que sucedió allí. Y las misiones siempre estuvo también. De ese grupo de jóvenes, parte de ese grupo de jóvenes fue también como parte de lo que es ahora Amistad de Puebla, juntamente con las familias, como el pastor Ernesto Alonso, su esposa y sus hijos. Fue una fusión de estos grupos de jóvenes con estas familias para lo que ahora es Amistad. Y Amistad de Puebla fue fundada por un misionero. Entonces, toda la visión y el ADN de Amistad de Puebla viene de ese misionero. Y entonces, pues, compaginó precisamente con mi llamado y lo que yo tenía en mi corazón, y empecé a prepararme o capacitarme y aprender de la palabra y todo para poder ir a las misiones. La oportunidad llegó cuando el pastor Elías Tepper sí. vino de España y nos presentó y nos dijo, pues tengo unos cuantos drogadictos que estoy rescatando de la calle, ¿quién viene a ayudarme?
Entonces yo dije, pues yo voy un verano, voy un mes y me llevo un grupo de jóvenes, porque ya teníamos un grupo de jóvenes que íbamos a los pueblos y a las cárceles y a los hospitales y andábamos evangelizando por todos lados. Y yo, pues me llevo este grupo y te ayudo un mes. Y me dijo, no, mejor vente tú solo, deja tu grupo y ayúdame un año. Entonces dije, pues sale, te ayudo un año. Y ese año se convirtió en 15 años. 15 años en España, con drogadictos, con delincuentes, con gente de la calle, que rescatamos de las calles, pero que ahora sirven al Señor, que son misioneros, maestros, pastores, apóstoles, y que están no solamente en España, sino están en 25 países, donde están siendo enviados, están abriendo iglesias, están abriendo centros de rehabilitación y están llevando muchas almas a los pies de Cristo. Armando, por cuestiones de tiempo, ¿tendrás algunas 2 anécdotas en España, ya sea de alguna persona que conociste y también algo que te haya pasado a ti? Híjole, anécdotas, podríamos tener otro corte 35 para contarte alguna anécdota. Tengo muchísimas anécdotas, pero solamente puedo decirte que cuando fui enviado a España, el Señor me dijo, si tú vas, México será doblemente bendecido. Y aunque yo estaba en un ambiente de drogadictos, yo no sabía nada de drogas ni nada de eso, solamente fui a servir y fui a llevar a Cristo. El Señor me dijo, predica la palabra. Y aunque el ambiente era bien feo, pues discutían y se peleaban. Y yo no tenía por mis fuerzas la manera de cambiarlos. El Señor me dijo, trae la presencia, trae mi presencia aquí. Yo estaba por dejar todo, pero me fui a mi cuarto, me puse unos audífonos y salió una canción de Steve Green que dice, tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas y el dolor, tienen que saber. Y ahí dejé mis audífonos, me regresé con los chicos y a predicarles la palabra, la alabanza, la adoración. Y pronto esa casa se volvió una casa de adoración. Los jóvenes se convirtieron, tenían sus Biblias en sus manos. Cuando íbamos al trabajo en las camionetas iban todos cantando. La presencia de Dios llegó allí. Y fue el Espíritu Santo el que cambió y transformó a estos jóvenes. Armando, bueno, ahora nos puedes contar lo que es el Centro Latinoamericano de Misiones. ¿Cómo nace? ¿Cuál fue el germen? Bueno, yo he escuchado mucho sobre esta semilla. ¿Cómo fue esa idea que dices, necesitamos tener un centro? Bueno, cuando regreso de las misiones, después de 15 años, pues el Señor ya cambia otra vez nuestros rumbos, es diferentes motivaciones y ahora el Señor nos inquieta para multiplicar lo que Dios había hecho en nuestras vidas como misioneros. O sea, traer, capacitar a más misioneros para que vayan al mundo. Yo le creí la palabra de Dios donde dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo he viajado por muchas naciones, más de 10, 15 naciones, pero me doy cuenta que no voy a cubrir todo. Pero los discípulos, o mis discípulos, sí. Entonces, pues vamos a abrir un centro de capacitación misionera, Centro Latinoamericano de Misiones, para entrenar a jóvenes y parejas, para que ellos mismos, con ese llamado y capacitados, vayan a todas las naciones. Entonces, lo que Dios nos dio a nosotros y la experiencia que Dios nos dio, la estamos ahorita multiplicando y gracias a muchos maestros que han sido misioneros, que son parte de todo el elenco de profesores del CLM, estamos capacitando a estos jóvenes para que vayan a todas las naciones a ser discípulos. Es curioso, en la primera temporada tuvimos muchos personajes, muchos misioneros aquí y es curioso que ellos estuvieron primero y tú eres el germen de ellos y tú eres como esa parte, ¿no? de impulsarlos. Te quiero hacer una pregunta.
tal vez algunas empresas aquí en Puebla, en otros lugares, por ejemplo en Puebla está Volkswagen, tiene un defecto y bueno, se cambia una parte de un coche, tiene una manufactura, tienen no sé, alguien que hace zapatos o ropa, y tal vez hay un desperfecto o alguna responsabilidad, pero en tu caso son personas, hablas de tiempo, hablas de vidas, de almas en todo el mundo. ¿Qué tanta responsabilidad tienes y sientes en este centro? Y también, no sé, es un poco complicado trabajar en la parte misionera. Tal vez mucha gente no conozca este sentimiento. Me gustaría como que nos platicaras. Bueno, tienes toda la razón. No es un producto que se pueda reemplazar o puedas desechar porque no sirve. Estás trabajando con almas, con vidas, y estas vidas van a tener un cambio radical, histórico en ellos, porque al trasladarse a otro país, en otra cultura, otra lengua, no es fácil. Yo lo viví y por eso transmito esto a los estudiantes que están allí, y les transmito primeramente por qué lo quieren hacer. Que asienten bien los pies en el suelo y que estén seguros de lo que van ellos a hacer. Están obedeciendo a Dios, pero no todos están hechos para una empresa así, para un proyecto así. Y yo los hago reflexionar muchísimo. ¿Por qué lo quieres hacer? Es que hay muchas razones. Muchos dicen cosas y que porque sintieron el llamado, porque tienen amor por la gente y todo lo demás. Pero yo les digo, ustedes tienen que hacer esto, ni siquiera por el amor a la gente, por amor a Dios. Por amor a Dios. Porque cuando ustedes lleguen del otro lado y les roben su iPhone y les roben su computadora, no los van a amar tanto. Entonces lo que vas a hacer y lo que va a sostener tu llamado es el amor a Dios. Ese amor de Dios en tu vida es lo que va a sostenerte en cualquier cultura, en cualquier idioma, con cualquier prueba, y sostener ese llamado y tu ministerio en ese lugar. Muy bien, Armando, pues muchas gracias por estar con nosotros, también por bendecirnos con toda tu experiencia y también por compartirnos tu vida. No, pues muchas gracias por la invitación y qué bueno, una buena segunda parte de este programa que es de mucha bendición. Muchas gracias. Expande.